El tintineo de las copas de vino y las risas cálidas flotaban alrededor de la larga mesa del comedor. El salón privado de Braeburn Hall brillaba suavemente bajo las lámparas de araña de cristal. Noel se inclinó hacia adelante, con las mejillas sonrojadas, a medio brindar. Por los 31, dijo levantando su vaso y aún convenciendo a la gente de que tengo 26. Se oyó una carcajada. Sonreí cortésmente, levantando mi vaso de agua. Siempre tenía ese encanto para una habitación. Maris estaba sentada frente a mí, con una blusa carmesí, demasiado elegante para la ocasión, observando a Noel con admiración refinada. Su mano descansaba ligeramente sobre su copa de vino, pero sus ojos se dirigieron hacia mí como el chasquido de un cuchillo. Conocía esa mirada. Algo se avecinaba. La había visto antes de que las bofetadas fueran metafóricas, cuando la crueldad llegaba con el postre. Cuando el camarero trajo el segundo plato, pato sellado con glaseado de moras, la voz de Maris cortó el aire. «Me das vergüenza. Me das asco». Por un instante, el silencio partió la sala en dos. Forks se quedó paralizado. Un primo resopló a medias, pensando que era una broma. Noel parpadeó como si hubiera oído mal. Entonces, la sala exhaló en risas incómodas, nerviosas, inseguras. No dije nada. Me sequé la comisura de los labios con una servilleta de lino y miré al otro lado de la mesa. Maris no sonreía. Su voz, aguda y fría, se oía con claridad. Ahora te presentas con ese vestido, con tu triste trabajo de cuaderno, fingiendo que perteneces a este lugar, como si fueras una de nosotros. No lo eres. Bajé la mirada hacia mi vestido cruzado azul marino, modesto y bien ajustado. No era lo más moderno de la habitación, pero no desentonaba. No es que importara. Nunca importó realmente lo que vestía, cómo actuaba o con qué cuidado medía mis palabras. Maris siempre encontraba algo que manchar. Noel se quedó paralizada a su lado, sin saber si defenderme o protegerse. No eligió ninguna de las dos. Te has pasado la vida decepcionando a esta familia, continuó Maris, bebiendo su vino como si no me hubiera dado un puñetazo en el estómago delante de 2 docenas de personas. Y esta noche, en el cumpleaños de tu hermana, lo harás sobre ti, como siempre. Sostuve su mirada, firme y serena. La sonrisa que tiraba de la comisura de mis labios era pequeña, demasiado pequeña para interpretarse como desafiante, demasiado controlada para ser provocativa. Pero era real, porque había estado esperando esto. Durante semanas, me había preguntado cómo sería cuando finalmente se descontrolara frente a su público, cuando el monstruo educado que ocultaba bajo perlas y elogios finalmente hablara con todas sus fuerzas. Ella aún no se había dado cuenta, pero la cena ya era mía. Me giré un poco y capté la mirada de Marco cerca de la pared del fondo. Asintió discretamente. La música se desvaneció y en la pantalla montada detrás de la cabecera de la mesa, comenzó el vídeo. Empezó 3 semanas antes del cumpleaños de Noel, en el jardín trasero de Thompson. Mientras bebíamos té tibio en tazas desiguales, sus hijos estaban en clase de piano. Su marido estaba en el trabajo. Su voz bajó en el momento en que nos sentamos. «Cala, creo que tu mamá está tramando algo con el fideicomiso». No respondí de inmediato. Simplemente le puse miel al té y esperé el resto. El mes pasado le dijo a mi mamá que estaba reestructurando las cosas. Dijo que Noel era demasiado blando con el dinero y que tú no eras de fiar. Pero no parecía un simple chisme. Parecía planeado. Esa palabra cayó fuerte. Planeado. Thompson siempre había sido la observadora silenciosa de la familia, jamás confrontativa, pero tampoco ingenua. Si lo decía en voz alta, algo ya ardía bajo la superficie. Se ha estado reuniendo con ese abogado del centro, Glenmore algo. Conocía el nombre. Se encargaba de la herencia de nuestro abuelo, y si Maris iba a reescribir el guión familiar, él era el hombre que contrataría para legalizarlo. Esa noche, abrí una caja cerrada con llave en el fondo de mi armario y saqué una carpeta delgada con documentos viejos. Notas de reuniones a las que Mara dijo que estaba demasiado sensible para asistir. Cartas que escribió en mi nombre. Firmas que no se parecían en nada a las mías. Había soportado tantas humillaciones en silencio, pensando que la dignidad significaba no meterme en el lodo. Pero la dignidad sin verdad era solo actuación, y yo estaba harta de actuar. Entonces, llamé a Thompson a la mañana siguiente y le pedí el número de Marco.
No era lo que esperaba. Ojos amables. Voz cautelosa. Trabajaba en audiovisuales para eventos corporativos, ocasionalmente. Hacía trabajos extra para gente como nosotros, gente con demasiada familia y poco poder. Lo quieres visible, de alta calidad e indiscutible, dijo. ¿El espacio admite reproducción? El restaurante cuenta con un sistema completo. Le dije, pantalla privada montada en la habitación, audio completo. Él asintió. Entonces lo único que necesitamos es un detonante claro y un expediente controlado. Durante los siguientes 10 días, preparamos el clip, lo cortamos, le pusimos marca de tiempo y marca de agua. No solo vídeo, sino también una transcripción y una copia de seguridad completa del audio. Sin trucos de edición, sin ambigüedades, solo su voz, sus decisiones. Ensayé lo que haría y lo que no haría. No se lo dije a Noel. No le avisé a Thompson cuando llegó el día. Solo Marco lo sabía porque tenía que ser abiertamente. Tenía que ser la clase de verdad que no se podía disimular con flores, tarjetas ni negaciones entre lágrimas. Y cuando la pantalla cobró vida detrás del cabello perfectamente peinado de mi madre, finalmente me permití respirar. El vídeo se reproducía detrás de mí, pero ya casi no lo oía. La voz de mi madre se había convertido en ruido de fondo mucho antes de esta noche. Me había pasado la vida intentando ignorarla. De pequeña, aprendí rápidamente que Maris tenía una hija predilecta. Noel, con su risa alegre y su encanto natural, siempre era la invitada a pasar. Podía derramar jugo en la alfombra y recibir un beso. Yo podía respirar mal y me mandaban a mi habitación. No siempre era evidente. Maris sabía cómo vestir la crueldad y las perlas. En las cenas, sonreía y decía, Cala siempre ha sido sensible, alargando la palabra como si fuera un diagnóstico. Si sacaba una A, ella comentaba que Noel nunca necesitó tutoría. Cuando entré en la universidad que elegí, les dijo a mis familiares que todavía estaba averiguando qué hacer. A los 16 años, la escuché por teléfono decirle a la tía Led que yo era temperamental y manipuladora. Ni siquiera sabía que me sentía disgustado. Esa noche me miré al espejo durante horas, preguntándome si tal vez ella tenía razón. Eso era lo que tenía Maris. No necesitaba golpearte para hacerte sangrar. Solo necesitaba tiempo, repetición, silencio de todos los presentes. Me mudé a los 24 años, después de pasar 6 años en casa por problemas económicos. Ella prometió avalar los documentos del préstamo. Los canceló a mis espaldas. Tienes que aprender a desarrollar resiliencia, dijo cuando la confronté. Confías demasiado en otras personas. Noel lo sabía. Estaba allí cuando abrí la carta de rechazo. Se quedó paralizada en la puerta mientras yo me desplomaba en el suelo. No dijo nada. Me dije a mí mismo que ella también le tenía miedo a Maris. Pero el miedo se desgasta cuando se usa como escudo durante mucho tiempo. A veces me pregunto qué sería de mí si no hubiera crecido dudando de mi propio reflejo. Si me hubieran dicho, aunque solo fuera una vez, que ya era suficiente. El sonido de la voz de Maris en la pantalla cambió, ahora más nítido, inconfundible. Estaba pronunciando el nombre de Noel. Me volví hacia la habitación. Lo siguiente iba a doler. Maris se rió fuerte y señaló. Ese vestido, Cala. Siempre tuviste un don para vestirte como una maestra de preescolar en un funeral. Se oyeron algunas risitas desde el final de la mesa, nuestros primos que nunca habían dejado de recibir aprobación por sus actuaciones. Noel se movió en su silla, atrapada entre la lealtad y la vergüenza. Cogí mi vaso de agua, con firmeza, y le hice a Marco un leve gesto de asentimiento. Se movió sin llamar la atención, pasando detrás del carrito de vinos hacia el panel trasero cerca de la barra. El suave jazz que había animado la velada se desvaneció a mitad de la nota. Miradas confusas recorrieron la mesa. Entonces el televisor que estaba montado sobre la chimenea se encendió. Comenzó sin sonido, solo la imagen de una oficina elegante, tonos neutros, una placa en el escritorio demasiado borrosa para leer. Maris inclinó la cabeza y el aire a su alrededor se hizo más tenso. El audio hizo clic. Quiero que se ajuste la confianza, dijo su voz, inconfundible en su cadencia entrecortada. Ambas hijas fueron retiradas de la consideración primaria. La cabeza de Noel se giró bruscamente hacia la pantalla. Toda la mesa se quedó en silencio. Soy la única con la disciplina financiera para administrar lo que queda del patrimonio de Everett,
continuó Maris. Kaya no tiene ambición. Noel es demasiado sentimental. Un susurro recorrió a los invitados como una brisa cortando. A través del lino. A mi tío se le cayó el tenedor. Alguien susurró. Es reciente. La marca de tiempo en la esquina inferior indicaba la fecha. Hacía poco más de 3 meses. Una semana después de nuestro último brunch familiar, donde Maris brindó por unas hijas fuertes y un futuro compartido. No me moví. No la miré, pero sentí su quietud al otro lado de la mesa. Noel se inclinó hacia adelante y su voz apenas fue audible. ¿Sabías esto? Mantuve la vista fija en la pantalla. Maris, en alta definición, firmaba un documento con precisión lenta. Claro, decía, si alguna vez sale a la luz algo, solo diré que fue temporal. Razones de salud, cualquier cosa plausible. La gente cree lo que les dices si lo dices con suficiente aplomo. Escuché la respiración de Noel quedarse sin aliento a mi lado. Maris no había hablado. Sus dedos aferraban la servilleta como si pudiera anclarla al suelo. Pero esta habitación ya no le pertenecía. La pantalla pasó al siguiente clip. El segundo clip comienza a mitad de frase. Gasta como el dinero crece bajo la luz del sol, dijo Maris, con voz suave y mesurada. Si Noel tuviera acceso a esos fondos, estaría arruinada en un año. Probablemente arrastraría a su marido con ella. Un silencio invadió la habitación como un frente frío. No me giré para mirar a mi hermana, pero la sentí tensa a mi lado. Su tenedor seguía intacto, su pastel de cumpleaños, olvidado. Es demasiado emocional para gestionar algo tan complejo, continuó Maris. Demasiado apegado al sentimentalismo. La finca merece administración, no nostalgia. Luego hizo una pausa, se inclinó hacia adelante en el marco y agregó con su característica exhalación de desaprobación. Y Kaya, nunca ha sido estable. Lo digo con cariño, claro. Allí estaba, dicho con el mismo veneno sumergido en azúcar que siempre había usado, la implicación de que yo estaba rota, no por obra suya, por supuesto, sino por naturaleza. Los jadeos se esparcieron por la mesa como brasas al estallar. En la pantalla, el abogado se movió incómodo. Entonces, para que quede claro, ¿quieres ser nombrado único fideicomisario y que ambas hijas queden excluidas de la herencia? Maris asintió. Exactamente. Si me pasa algo, el beneficiario secundario será la fundación del hospital. Al menos le darán un buen uso al dinero. La marca de tiempo lo confirmó, hace 3 meses. Durante la misma semana, nos reunió para ese falso brunch de reconciliación, hablando de empezar de nuevo y de que la confianza se gana, no se da por sentada. Podía sentir cómo cada músculo de mis hombros se tensaba. La voz de Maris en la habitación ahora era apenas audible. «¡Apágalo!». Marco no se movió. Yo tampoco. Noel se puso de pie lentamente. «¿Es esto real?», preguntó con voz casi infantil. Me volví hacia ella y asentí una vez. «Todo es real». En el otro extremo de la mesa, el tío Dean también se levantó y miró fijamente a Maris. «Dijiste que estabas orgulloso de ellos. Nos hiciste creer que cambiarías de opinión». Maris abrió la boca y luego la cerró. Sus manos se aferraron al borde de la mesa como si intentara contener el momento. «Estaba protegiendo el legado», dijo débilmente. «No quise decir». Querías decir cada palabra que Noel dijo, y ella no volvió a sentarse. El tercer archivo de vídeo se cargó con un timbre silencioso. El audio era más alto esta vez, más claro. «He aprendido que la familia es una actuación», dijo Maris en pantalla. «Y estoy cansada de fingir». Maris empujó su silla hacia atrás tan repentinamente que chirrió al chocar contra el piso de madera. Ella dio un paso hacia la pantalla con un brazo extendido y los dedos temblorosos. «Apágalo», espetó. «Ya basta. Esto está fuera de contexto». Ella se movió más rápido ahora, la furia aumentó, pero Marco fue más rápido. Se interpuso entre ella y los controles con la facilidad de quien ya lo había hecho antes. «Tranquilo, firme, inamovible. No tienes ningún derecho», le susurró. Me levanté de mi asiento y saqué una carpeta de mi bolso, colocándola suavemente sobre la mesa. «Entonces, vamos a darles contexto». Lo abrí y comencé a leer en voz alta. Cláusula 4b. Propuesta de enmienda. Todos los derechos de distribución a Noel, Ren y Karen quedan suspendidos indefinidamente,
con efecto a partir de la presentación. La autoridad fiduciaria se otorga únicamente a Maris Wren hasta nuevo aviso. Los ojos de Noel iban y venían entre la pantalla y las páginas que tenía delante. Estaba pálida, afligida. Tenía los labios entreabiertos, como si hubiera olvidado cómo respirar. Tú también ibas a dejarme fuera. Marzo. Me volví hacia ella con voz estridente. Nunca firmé la versión final. Era un borrador. No iba a hacerlo. Está firmado, dije, pasando la página. Fechado y notariado. Ibas a... Por un instante, vi algo desconocido en el rostro de Maris, no solo rabia, sino pánico. No porque la hubieran descubierto, sino porque ya no controlaba la habitación. Ella se tambaleó levemente, parpadeó con fuerza y luego extendió la mano para estabilizarse. Entonces ella se desplomó. Los gritos de sorpresa recorrieron la habitación cuando ella se desplomó en su silla y luego se dobló hacia un lado, flácida. Noel la atrapó justo antes de que cayera al suelo. «Alguien llame para pedir ayuda», dijo una voz, y el personal corrió a acompañar a los invitados de regreso, susurrando en las radios. Di un paso atrás cuando la sala se puso en movimiento. Los camareros despejaban el espacio, los huéspedes murmuraban en estado de shock, alguien acompañaba a un niño hacia el pasillo. La pantalla aún brillaba, ahora en silencio, pero el peso de lo que había revelado no se disipó. Thompson se movió para pararse a mi lado. «¿Estás bien?». Asentí una vez, con los ojos fijos en Noel, que estaba arrodillado junto a nuestra madre con una toalla presionada sobre su frente. «Dijo que quería que se supiera la verdad», murmuré. «Ahora lo es». La casa estaba en silencio cuando apareció Noel. No envió un mensaje primero, simplemente tocó y esperó, todavía con el mismo vestido de la noche anterior. El maquillaje se le había corrido bajo los ojos. La llevé a la cocina y, sin decir palabra, le entregué un vaso de agua. Y nos sentamos uno frente al otro en la pequeña mesa donde normalmente escribía listas de compras y pensamientos no pagados. «No sabía que sería así», dijo después de un largo silencio. «Pensé que simplemente estaba siendo dramática, protegiéndose». No respondí. No hubo ninguna versión de esto donde la consolara del shock. Noel miró sus manos. Siempre supe que algo no iba bien. Simplemente no quería meterme en medio. Y era más fácil creer que exagerabas que admitir que mamá era capaz de hacerlo. Su voz se fue apagando. «Solía decirme que eras inestable», dijo en voz baja. «Que eras manipulador. Que si no mantenía las distancias, también me hundirías». Presioné las palmas de las manos contra la mesa, no para estabilizarlas, solo para sentir algo sólido. «Me lo hizo creer», dijo Noel. «No siempre, pero sí lo suficiente». La miré, luego la miré con atención y vi las grietas debajo del brillo que siempre usaba. La niña que había tenido demasiado miedo para hablar. La mujer que había aprendido que el silencio era más seguro. «No te pido que me perdones», añadió rápidamente. «Ni siquiera creo que lo haría si fuera tú». Ella se quedó mirando al techo por un momento, luego volvió a mirarme. «Pero necesito que sepas que ahora te creo. Lo creo todo». No hubo disculpas, ni gran reconciliación, solo un pequeño destello de verdad entre nosotros, delicado y desconocido. Ella no defendió a Maris ni una sola vez, y eso era nuevo. No nos hizo sentir completos, pero nos sacó de los escombros lo suficiente como para poder ponernos en pie. Noel terminó su agua en 2 largos sorbos, dejó el vaso con tranquila firmeza y preguntó si podía ver la transcripción completa. El lunes por la mañana ya habían empezado las llamadas. Thompson envió el primer mensaje. «Tu mamá ya está dando vueltas». Luego llegó un mensaje de voz de la tía Rena, recortado y ensayado. «Cala, intento entender por qué haces algo así en público. Tu madre está destrozada». No respondí. No hacía falta. Conocía el guión. Maris llamaba a cualquiera que contestara, describiéndose como la víctima de una maniobra cruel, un vídeo manipulado, una hija amargada con una inestabilidad emocional de larga data. Sus palabras recicladas de años de intentos más discretos, ahora expresadas a gran escala. En Internet, publicó una foto del hospital, con su mano en un manguito para medir la presión arterial y un título vago. «A veces la familia te lastima más que los extraños». Algunas historias nunca serán contadas completas. Los comentarios llegaron en masa. «Te mando cariño. Mantente fuerte».
Rezo por tu paz. Noel me envió capturas de pantalla. Ella te está acusando de ser inestable, dijo, y a mí de tener el cerebro lavado. Miré los mensajes y no sentí nada. Lo esperaba todo. Maris no se derrumbó. Respondió, no con pruebas, sino con narrativa. Siempre narrativa. El teléfono de Thompson sonó durante 2 días seguidos. Primos segundos, incluso un antiguo amigo de la universidad de nuestra madre. Todos hacían versiones de la misma pregunta. ¿Era cierto o simplemente un asunto familiar malinterpretado? No me molesté en responderle a nadie directamente, porque antes de reproducir ese vídeo ya había enviado una copia digital completa al abogado de la herencia. Había incluido transcripciones, documentos notariados y una carta solicitando una revisión formal. La investigación fiduciaria había sido reabierta, de manera silenciosa, legal y permanente. No me interesaba discutir en Facebook. La verdad no necesitaba me gusta ni compartir. Solo necesitaba sobrevivir a la manipulación. Cuando la oficina de David Rose me llamó para programar un seguimiento, dije que sí sin dudarlo. La mujer en la línea sonaba profesional pero alerta, como si ya entendiera que ya no se trataba de una auditoría de rutina. Noel se sentó a mi lado en el sofá mientras abría el archivo actualizado de la oficina del fideicomisario. Creo que esta es la parte, le dije, donde finalmente deja de ser suyo. La oficina de David Rose olía a libros viejos y madera pulida. Me saludó con un suspiro en lugar de un apretón de manos, como si el peso de lo que